Continuamos en Mañanas de Estudio, las 10 de la mañana, 12 minutos de este viernes. Ya viene deporte en un rato, para Pablo, que seguramente debe estar escuchando. Y ahora hablamos de tecnología, y para eso lo tengo Andrés Aguilar, al ingeniero Andrés Aguilar, si no después se me enojan. Al ingeniero Andrés Aguilar, uno de los representantes del Laboratorio de Optoelectrónica y Metrología Aplicada de aquí de la facultad. ¿De qué vamos a hablar, Andrés, hoy? ¿Qué tal, Gustavo? Hoy vamos a hablar de algo que tenemos presente todos los días, pero que no sé si estamos bien seguros de dónde viene y un poco qué es la electricidad. Muy bien, a ver qué me puede contar. Bueno, al principio uno generalmente, me ha pasado a mí y a mis hermanas, uno piensa que la electricidad es algo. Creo que en general es muy común pensar que hay algo definido que es la electricidad. En realidad la electricidad no es algo concreto, sino más bien un conjunto de fenómenos físicos que giran alrededor de la presencia y movimiento de algo que se llama carga eléctrica. A lo mejor carga eléctrica es un concepto abstracto también, pero podemos imaginarnos como la presencia y el movimiento de electrones, que son partículas que tienen carga eléctrica. Estos conceptos científicos o de física, a lo mejor, como campos eléctricos, corrientes eléctricas y potenciales eléctricos, se traducen al mundo cotidiano diciendo que son corrientes eléctricas que se miden como amperes o volts, que es lo que estamos acostumbrados a tratar cuando compramos un electrodoméstico o una batería para el auto, por ejemplo, y se aplican en dos campos principales. Uno es la potencia eléctrica y otro es la electrónica. En casa, ¿qué se ve en esos campos? Bueno, la potencia eléctrica incluye los motores y los generadores, que se encuentran en bombas de agua, en motores de tracción para vehículos eléctricos, en heladeras o en centrales eléctricas o cargadores de batería de automotores, que en algún momento algún dolor de cabeza nos puede haber traído cuando se rompe en el auto y nos deja por ahí parados. Y la otra parte, en electrónica, se dedica a circuitos activos, se llaman, que tienen componentes como transistores o circuitos integrados que hemos mencionado en algún programa anterior. Y esto se aplica a las computadoras, las radios que estuvimos hablando la semana pasada, las pantallas de cristal líquido, de plasma y todo ese tipo de dispositivos que usamos en la vida cotidiana. A diferencia de otros avances tecnológicos que hemos mencionado, que tienen un inventor o un padre definido, la electricidad es algo que no pasó de un día para el otro, llevó mucho tiempo. Incluso desde los antiguos egipcios se conocía algunos de los efectos eléctricos de peces similares a las anguilas, y los griegos, los romanos y los árabes también estaban al tanto de algunos fenómenos. Recién en el siglo XV en Europa se empiezan a realizar estudios detallados de electricidad, qué pasaba con estos fenómenos y de dónde surgían. Pero la mejor parte viene en el siglo XIX. En la primera mitad hay apellidos de científicos muy importantes como Volta, Ørsted, Ampere, Faraday, Ohm y Maxwell, de quien estuvimos hablando la semana pasada, que estuvo involucrado en el desarrollo de las ondas de radio, que aportaron un montón a la ciencia, al entendimiento de los fenómenos eléctricos. Y a los que nos compete acá en la facultad, la ingeniería eléctrica se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, con nombres como Tesla, Siemens, Graham Bell, Westinghouse. Estuvo Edison también, que no entendió muy bien las cosas, pero algo hizo. Y estuvo Einstein también metido en algunos desarrollos que después derivaron en dispositivos electrónicos muy útiles hoy en día. A veces también cabe destacar la diferencia entre corriente continua y corriente alterna, que a veces genera confusión en los hogares cuando hablamos de 220 volt o 12 volt, ese tipo de cosas. ¿Qué diferencia hay importante? Bueno, la corriente continua tiene un valor en general constante y positivo o negativo, pero que no cambia durante el tiempo. Siempre son, por ejemplo, como mencionaba, 12 volt en el caso de las baterías de auto, o 3,7 volt, 3,6 volt en algunos tipos de batería, o 5 volt en las computadoras, por ejemplo. En cambio, la corriente alterna puede tener diferentes valores de tensión, 220, 380, 110 volt, pero se caracteriza por ir cambiando periódicamente entre un valor máximo y un valor mínimo. Uno positivo y otro negativo. Viene y va. Esto tan simple, que ahora lo planteamos así, tiene
diferentes características y posibilidades dependiendo de cuál se use. En electrónica en general usamos corriente continua, y en transmisión de energía eléctrica para aplicaciones de potencia, la que usamos en nuestros hogares, que llega desde las centrales eléctricas, es alterna. Estas diferencias, cuando se empezó a desarrollar la transmisión de energía eléctrica como la conocemos hoy en día, llevó a la llamada guerra de las corrientes. A final del siglo XIX, un empresario estadounidense de apellido Westinghouse, que había comprado las patentes de Tesla y lo había patrocinado y estaba muy interesado en imponer el sistema de corriente alterna y los motores de corriente alterna, se oponía a Edison, que estaba empeñadísimo en implementar la corriente continua. Había desarrollado, puesto mucha plata en la corriente continua. Pero Tesla había inventado unos años antes algo que se llamaba motor de inducción polifásico y funcionaba con corrientes alternas. Este motor era mucho mejor técnicamente que los motores de corriente continua ya existentes, y cuando se juntó con Westinghouse hicieron un muy buen desarrollo y un muy buen plan de negocios de la corriente alterna y terminaron imponiéndola. Ganaron un contrato para una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara y implementaron el primer sistema de transmisión de corriente alterna para tranvías en una ciudad estadounidense. Así que cuando prendamos el motor de la heladera, el motor de la bomba para subir agua al tanque, o cuando simplemente enchufamos algo en el enchufe de 220, como también lo conocemos, acordémonos de toda esta gente que intervino y se devanó en los sesos realmente tratando de desarrollar la ingeniería eléctrica para que nosotros podamos disfrutarla. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del tema del día y los dejo con algo de música.